Reparación de comprobador de válvulas Maimó, España, 1960. Hola amigos de este canal. En este vídeo vamos a continuar con el último circuito del comprobador de válvulas de Maimó para corregir un defecto que advertí cuando el suscriptor Frank Fitness me hizo un comentario sobre la posible regulación del voltaje de reja de control. Y después vamos a poder ver otros asuntos muy interesantes sobre este tipo de equipos e intentar acabar con el mito del truco de Maimó y la pseudoteoría del punto gordo. En el vídeo anterior determiné que para solucionar los problemas de lectura del voltaje de pico de placa en corriente continua había que colocar un diodo en el circuito de placa tal como está en esta figura. Pues no. Lo que se dice funcionar, funciona y permite medir el voltaje de pico en placa, pero colocar el diodo en esa posición tiene efectos secundarios no deseados. Veamos por qué. En este esquema podíamos ver las diferentes formas de voltajes y corrientes cuando teníamos la válvula quitada y el circuito alimentado. Para que veáis el problema, vamos a ver ahora qué ocurre cuando ponemos la válvula de prueba. Ya he conectado la válvula y aparentemente todo parece funcionar correcto si revisáis el circuito. ¿Verdad que sí? Bueno, pues fijaros en el siguiente detalle que me descubrió el comentario de Frank Fitness. Ahora el voltaje de placa ya nunca es negativo. Es un voltaje en continua con su rizado gracias a la acción estabilizadora del condensador electrolítico asociado al voltímetro, y la tensión de reja es una alterna sobre un voltaje continuo de 0 voltios, que es el voltaje de polarización de reja. Esto es, en unos tiempos tendremos un voltaje instantáneo positivo y en otros negativo de más menos 4 voltios eficaces. Esto significa que la válvula va a estar conduciendo siempre, unas veces contra el circuito de placa a su intensidad nominal de 6,6 mA, cuando llegue el semiciclo positivo del voltaje de placa, y otras con una intensidad muy baja contra el circuito del voltímetro de placa, cuando correspondan los semiciclos negativos del voltaje de placa que el diodo que hemos insertado bloquea. Y así no debe funcionar ni este ni ningún otro comprobador de emisión de válvulas. Y aunque no existe, hasta donde yo conozco, ningún tratado que explique los fundamentos técnicos de los comprobadores de emisión catódica de válvulas, donde podáis comprobar lo que os voy a explicar, os voy a exponer lo siguiente a continuación para que lo veáis. Pero antes también he de decir que cometí un error sin mucha importancia en el anterior vídeo, ya que dije que había dejado esta reparación desde marzo de este año, y no es cierto. Me da un cierto sonrojo decirlo, pero lo tengo parado desde octubre del año pasado, y de seguir así, dentro de 2 meses más o menos, hará un año que lo tengo abandonado y esto no puede ser. Solo me cabe la excusa de que el hecho de tener la reparación de este comprobador abandonada ha tenido como fin dedicar los tiempos muertos a buscar información técnica sobre comprobadores de válvulas, y ciertamente no he encontrado ninguna obra técnica precisa a este fin. Así que, al igual que hice con el TEC-T20 que todos conocéis, cuando me enfrenté al dilema de la impedancia de salida del tono de 440 Hz, en el presente caso me he dedicado a buscar esquemas y manuales de los diferentes fabricantes de comprobadores de válvulas y a leerlos y estudiarlos, tomar mis buenas notas y aprender, pues yo no soy maestro de nada ni hago tutoriales, y a mi edad sigo estudiando y aprendiendo cada día, y espero que así continúe felizmente durante muchos años más. Pues bien, para llegar a alcanzar un alto grado de conocimiento, me habré descargado y leído algo así como unos 50 comprobadores de los fabricantes más famosos: Mercury, Hickok, Sylvania, Jackson, Eico y el famoso IREG, etc., haciendo ingeniería inversa sobre ellos para averiguar los detalles no explicados en sus manuales. Así que en cuanto acabe esta temporada de paro obligatorio en mi taller, debo volver y ponerme con este comprobador y volcar sobre el mismo todo lo que he aprendido. Ahora continuemos por donde lo habíamos dejado, el tema del diodo para poder leer el voltaje de pico de placa, y para ello debemos ver un poco la historia de los comprobadores de emisión de cátodo. Quiero que sepáis que todos, pero todos, los circuitos de comprobadores de emisión de válvulas, todos están basados en un mismo circuito núcleo como el de la figura que estáis viendo, y que es tan antiguo y primitivo como el mismo señor que inventó el triodo, Lee de Forest,
con ligeras variaciones de este núcleo y posteriores aditamentos que complican muchísimo los circuitos de los comprobadores de emisión de válvulas comerciales y profesionales, como pueden ser la placa de zócalos, los conmutadores, los circuitos de comprobación adicionales de fugas de filamentos, cortocircuitos internos, ruidos, gas, prueba de continuidad de filamentos, etc. Pero todos ellos, por complejo que sean, se basan en este circuito que os voy a describir a continuación. El circuito de filamentos creo que no hace falta que se lo explique a nadie. En el circuito de cátodo podemos ver que el secundario del transformador, independientemente de la tensión que entregue, a través de la resistencia limitadora de carga va a dejar un voltaje de placa en la mayoría de válvulas más utilizadas comprendido entre 30 y 50 voltios eficaces, por lo que esta resistencia de carga tendrá un valor determinado en función del voltaje del secundario y de la resistencia interior más frecuente de las válvulas más comunes, en el rango de voltajes de placa que ya he indicado. Y como podéis ver, este primitivo circuito conecta todo a voltaje de placa a través de I1, que sirve para probar la emisión en modo diodo cuando I1 está abierto y para determinar el incremento de emisión en modo total cuando I1 está cerrado. El instrumento de medida en este circuito primitivo, un detalle muy importante, puede ser indistintamente un voltímetro, que medirá la caída de tensión en el potenciómetro al que está conectado, y cuyo valor será función de la corriente que lo atraviese. Y también puede ser un miliamperímetro, cuya lectura será la que indique la corriente que atraviesa al miliamperímetro menos la que atraviesa al potenciómetro. O puede ser un simple y elemental galvanómetro que puede medir voltajes o corrientes indistintamente y según esté configurado, esto es, para trabajar como voltímetro o para trabajar como amperímetro. De esto ya hablaré más adelante cuando hablemos más específicamente sobre el galvanómetro del comprobador de Maimó. Luego, Maimó, a diferencia de lo que Ignacio comenta en su vídeo, no acertó en la elección de la tensión de grilla en fase con la de placa, como afirma, simplemente porque esto ya se construía así 2 generaciones antes. Tampoco es cierto que acertase a llevar el punto medio del galvanómetro a 4 mA, pues esta corriente de placa, por lo que he podido ver, 4 o 5 mA, parece ser la corriente media de placa de diferentes tipos de válvulas más comunes en las circunstancias que se indican en el esquema, esto es, voltaje de placa entre 30 y 50 voltios. Este circuito tan simple tiene un problema, que voy a explicar y voy a explicar también cuál fue la primera solución que le dieron los que lo idearon. El problema es que al realizar la prueba de emisión total, se dieron cuenta que la reja de control en algunos casos se deformaba hacia la placa por el arrastre de los electrones, y ello hacía que se alejase del cátodo, y dejaba la válvula hecha unos zorros, funcionando con una pérdida de rendimiento apreciable, y en las válvulas en las que no se fastidiaba la reja de control, se fastidiaba el cátodo o la superficie del filamento si este era el elemento emisor. Luego determinaron directamente que la reja de control no se debía conectar a voltaje de placa, sino a un voltaje menor, y así lo hicieron. Dejaron la reja de pantalla conectada a placa y la reja de control conectada a través de I1 a una derivación del transformador que entregase entre 3 y 5 voltios y que, como puede observarse directamente, esa tensión parcial permanece en fase con la tensión de placa. Asimismo, I1 siguió teniendo la misma utilidad de limitar el tiempo de prueba en modo emisión total a lo justo y necesario para poder efectuar la lectura en el instrumento de medida, ahora sí, con menor riesgo de daños para cátodo y menor riesgo de daños para reja de control, que en vez de 30 voltios se encuentra trabajando solamente a 3 voltios. Pero con el tiempo y pruebas volvieron a haber algunos problemas, sobre todo en el cátodo, y lo volvieron a solucionar. El problema es que la corriente de cátodo, y este es un detalle importante porque el miliamperímetro está puesto en serie con el cátodo, y si os fijáis, si estuviera puesto en serie con la placa, hablaríamos de la corriente de placa, pues que seguía siendo excesiva y fastidiaba a la reja pantalla, que se deformaba, y ello se debía a estar la reja de pantalla directamente conectada a la placa,
Circulaba por la misma una elevada corriente, por lo que sencillamente disminuyeron esta corriente entre 5.000 y 10.000 veces, con la adición de una simple resistencia de 5.000 o de 10.000 ohmios. Y a partir de este circuito núcleo mejorado, nacieron todos los demás comprobadores de emisión de válvulas que conocemos y que podemos encontrar en Internet, con todas sus complejidades añadidas, incluido también el comprobador de válvulas de Maimó, que goza, gracias a estos antiguos pioneros del mundo de las válvulas, de todo lo que estos hicieron, y que Maimó solo hizo una variante más, con los mismos principios. No hay truco de Maimó en ello. Espero que quede bien claro y que mis suscriptores queden ya convencidos. Y visto ya lo visto, y con todo lo aprendido desde octubre del año pasado, ahora voy a hacer un inciso antes de continuar con lo que me queda, lo del galvanómetro, y resolver la pregunta que hizo un suscriptor sobre la exactitud de medidas entre el miliamperímetro en comparación con el galvanómetro original del comprobador de Maimó, para explicaros de un modo muy sencillo cómo os podéis hacer un comprobador de válvulas de emisión de cátodo por muy poco dinero. Necesitamos dos transformadores como los de esta figura, con las características indicadas al pie. Dos transformadores que son necesarios para el correcto aislamiento galvánico de la red eléctrica, pues como siempre os indico, y no me cansaré nunca de decirlo, siempre hay que trabajar con seguridad para las personas, los animales y las cosas. Vamos a conectarlos entre sí. Y ya los tenemos conectados, de tal manera que los secundarios de 6 voltios están conectados en fase, para que las salidas de 125 voltios corriente alterna y la de 6 voltios corriente alterna tengan una masa común y su voltaje esté en fase, al mismo tiempo que hemos aislado la red eléctrica de suministro de los potenciales de dichas salidas. Y aquí os dejo ya el esquema final. Los componentes en los que no os indico el valor podéis calcularlos vosotros perfectamente y por vuestra cuenta. Solo os indico lo siguiente. El miliamperímetro es el mismo que tengo en los vídeos y que sustituye al galvanómetro del comprobador de Maimó. La resistencia de carga ilimitadora tiene que ser de 5 vatios para poder soportar sobradamente la corriente de cortocircuito, y su valor será tal que si conectamos un diodo 1N4007 y una resistencia ajustada al valor de 10.440 ohmios en serie entre salida a placa y el cátodo, la corriente que ha de atravesar el miliamperímetro es de 6,9 miliamperios. La resistencia limitadora del circuito de reja de control la debéis de calcular de tal manera que conectada al potenciómetro de 5 kiloohmios y 5 vatios lineal, sobre la misma caiga el voltaje necesario para que la máxima tensión de reja de control sea de 4 voltios. Y la fuente de alimentación, la que se indica en este esquema, sin que yo vea necesario daros más explicaciones. Con esto tendréis un comprobador de emisión de válvulas muy similar al de Maimó, y a partir de este circuito básico podéis implementar el resto de circuitería de otra clase de pruebas que gustéis. Espero que algún día alguno de mis suscriptores me dé la alegría de decirme que se ha construido uno. Pero ahora, y antes de continuar, debemos hablar del problema inicial sobre el diodo de placa que inserté para proteger al voltímetro de placa de los hemiciclos negativos de voltaje de placa. En un principio puse este diodo en serie con el voltímetro, y no sé por qué me pareció mejor colocarlo en el circuito de placa. Pues no. Una de las características del circuito núcleo del comprobador de emisión de válvulas es que debe de funcionar a impulsos, o lo que es lo mismo, que es necesario bloquear la conducción de la válvula con el objetivo de que la válvula sufra lo menos posible durante la prueba de emisión total. Así que este circuito no es correcto, y le vamos a dar la solución adecuada ahora mismo. Aquí ya podéis ver el circuito corregido. Hemos añadido el pulsador para controlar el tiempo de prueba de emisión total, que sea el justo y necesario para tomar la lectura del miliamperímetro de placa y del voltaje de placa. Y el diodo ahora protege al voltímetro de placa, tanto cuando está la válvula conectada como cuando la válvula está fuera, lo cual es una ventaja que nos permite probar diferentes válvulas del mismo tipo, simplemente intercambiándolas en el zócalo, sin tener que apagar y encender el comprobador. Y al mismo tiempo, el diodo nos protege al miliamperímetro, en ausencia de la válvula, al bloquear el paso de corriente a través del conjunto voltímetro condensador de placa. Y así, de esta manera, se somete a la placa a voltajes de semiciclo negativo, bloqueando la conducción durante ese tiempo, y tanto el cátodo como la placa y las rejas se recuperan del esfuerzo de la emisión a saturación.
En cuanto a lo que preguntaba el suscriptor Frank Fitness, a quien envío un atento saludo, la regulación del potenciómetro P1 nos permite regular el voltaje de reja y a su vez la cantidad de corriente de placa, y esto ya está implementado en el circuito, como puedes ver desde hace ya varios vídeos. Y bueno amigos, pues como ya llevo bastante vídeo hasta aquí y todavía me queda explicar lo del galvanómetro y lo del miliamperímetro, dos temas muy interconectados entre sí, como ya podréis ver en el siguiente vídeo, y eso que en principio parece simple no lo es y lleva su tiempo, voy a dar por acabado aquí esta novena parte, no sin antes enviarle un atento saludo a mi colaborador Ignacio Baquedano, sobre quien, aunque pueda haber alguno o algunos que puedan interpretar lo contrario, lo cierto es que nos llevamos bien, y que a mí en particular, aunque a veces la pasión por un tema le pueda cegar o hacerle equivocarse, me parece una persona que dentro de su margen de conocimientos pone muchísimo tesón en resolver problemas, algo que me resulta admirable, que incluso a mí en algunas ocasiones me parecen muy arduos, y él los resuelve con gran eficacia y pericia, y es realmente difícil encontrar personas como él. Aquí lo único que parece abundar son 3 o 4 personajes que solo saben apretar el botón del ratón sobre el no me gusta, pero que no poseen capacidad de aportar absolutamente nada más. Así que Ignacio, suscriptores de este canal, muchas gracias por vuestros comentarios y recibir todos un atento saludo. Y en el próximo vídeo podremos ver que no existe tal punto gordo en el galvanómetro del comprobador de Maimo y que no hay más trucos, ni hechizos, ni encantamientos, ni magia alguna en este comprobador de válvulas. Solo hay ilusión por averiguar cómo funciona y hacerlo mejor de lo que es. Hasta pronto, amigos.